Hola, mucho gusto. Soy el arquitecto Dani Svitsky, fundador de IZB. Soy Ori Isbitski, también fundador y arquitecto de IZB. Y Ricardo, diseñador. Excelente, pues hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México, muy agradecidos de estar aquí con todos ustedes, maestros. Platíquenos, ustedes saben mejor que yo, ¿en qué parte de la Ciudad de México nos encontramos? Nos encontramos en la colonia Condesa, en el Parque México, enfrente del Parque México. Es una colonia emblemática de la ciudad. Ahora sí, platíquenme un poco del hotel. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué tipo de hoteles? Es un edificio que se construyó en 1937. Eh, lo hizo un ingeniero. El edificio es un estilo Bauhaus. Y nosotros lo que hacemos es acupuntura urbana, ¿no? Nosotros retomamos la ciudad de edificios que ya no se usan y les volvemos a dar un uso nuevo a ese edificio, ¿no? Obviamente reestructurándolo y renovando todas las instalaciones y acabados. Este edificio se le agregaron 2 niveles, por lo que se tuvo que, bueno, antes que eso se tuvo que trabajar con el INBA, ¿no? Entonces el edificio, por ser catalogado, no podemos tirar ningún muro. Los muros son de carga, que es de esa época, y nosotros lo que hicimos es un edificio adentro de este edificio ya existente. Esta nueva estructura tuvimos que hacer cimentación, excavar dentro del edificio, y de ahí empezamos a colar estos muros de concreto para sujetarlo de arriba y actualizar con las normas lo que es la ingeniería y el cálculo estructural. Muy interesante. Ustedes llevaron la obra también. Sí. Todo. Ok. Hicimos el diseño, todo. Y también lo que hacemos es, vamos rescatando del edificio ciertos elementos, como lo van a ver adentro. El concreto lo hicimos, lo pigmentamos acá, de color verde, porque era un color que existía ya en el edificio. Y vamos, digamos, ligando toda la personalidad desde la imagen del logo del hotel, ¿no? El hotel existía un rosetón y del rosetón nace el logo del hotel. Entonces, vamos mezclando la memoria, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una ideología de la memoria. Cuando uno entra a un edificio y ve un material que lo conecta con la casa de su abuela o de su tía, ya tiene un sentimiento de esa memoria, ¿no? Entonces ya el espacio te lo vuelves tuyo, te acuerdas de tu infancia. Entonces hay una conexión mayor, digamos, al Al espacio. espacio Eso está y a genial. la experiencia, ¿no? Que se siente el edificio de, con la apariencia de original, pero al mismo tiempo se siente esa modernidad, ¿verdad? De los nuevos materiales, un poquito más finos. Muy bien ejecutado. Aquí, por ejemplo, este era el acceso original al edificio. Así es. Ujú. ¿Y ya existía el comercio en planta baja? No era puro habitacional, era Ok. puros departamentos. Ok. Entonces acá en planta baja lo que hicimos es pusimos una terraza, ¿no? Para recibir a la gente, hicimos este muro de concreto amarillo, donde te abraza y ya empiezan los elementos nuevos, desde los espejos cromados, ¿no? El espejo cromado acá que tienes en la entrada es un elemento muy importante porque ese te va llevando en toda la obra, desde la entrada, el lobby, el elevador, hasta llegar a la nueva zona, que en toda la nueva zona tenemos este elemento como ese diferencial, ¿no? O sea, sí existe lo antes y después, ¿no? Nos gusta tener las dos fechas de arquitectura, ¿no? Lo Ok, que fue ok, ok. el principio y luego nosotros que intervenimos. Está bonito el color, ¿verdad? Sí. Hasta ahorita me puse a analizarlo. Tiene ese color dorado, el Sí. espejo. Está muy elegante este acceso. Este trabajo queda muy bien. Y todos los detalles vas a ver con el concreto que desde la cimbra ahogamos el nombre. O sea, Hay la muchos ventaja de elementos. nosotros es que como nosotros construimos y hacemos arquitectura y hacemos el interiorismo, mezclamos la arquitectura en el interiorismo, ¿no? Porque generalmente el arquitecto deja el espacio y viene un interiorista Exacto. y hace su representación en el espacio. Y nosotros lo que vas a ver en recámaras y así, hacemos colados especiales para que vaya con el interiorismo del espacio. Eso está genial, ¿eh? Porque realmente pasa muchísimo. Dejamos el esqueleto y muchas veces el interiorista, la interiorista, Le cambia lo que tú pensabas. le cambian, o sea, quieren dejar obviamente su toque, su esencia,
y se pierde, parece que compiten, ¿verdad? Así Parece es. que el espacio compite con Sí, el y mobiliario. luego- sí, así es. Entonces aquí, este es el restaurante. Es un restaurante al público y para los huéspedes. Buscamos materiales también que envejezcan bien. Aquí puedes ver, estos son los muros de concreto color verde. Entonces todo esto ya es reestructura, esta columna, o sea, lo vas a ver, todo esto. Entonces parte de o sea, es sutil porque Sí, tiene no que se ser nota sutil, mucho, ¿eh? pero la idea es Qué bonita la cimbra. ¿Qué, sí, qué, sí. qué utilizaron? Una madera que viene con un fenólico. Fenólica. Sí, entonces eso es lo que usamos. Entonces ves, toda la reestructura está, todos estos espacios, excavábamos estos cuadros, hacíamos recimentación, amarrábamos con las zapatas corridas Ajá. y de ahí crecían todas estas columnas nuevas. Interesante. El edificio no estaba de alguna manera lastimado por el paso de los últimos temblores. No, solo estaba inclinado, que es algo natural en la Ciudad de México. Como aquí el subsuelo, el agua, la tenemos como a 1,20 m. Entonces, en las manzanas, el mayor peso está en el interior de la manzana, centro. en el centro. Entonces, todas las propiedades generalmente se inclinan hacia el centro de la manzana. Entonces, de aquí tenemos como 50 centímetros de De inclinación. inclinación, que no lo vas a sentir, No se siente. porque corregimos muchas cosas, pero va a haber lugares donde lo vas a ver muy claro en ventanas, porque ventanas no, pues no las puedes mover, ¿no? Claro, Se claro. complica. La boquilla de la ventana ya queda muy fija. No, pues está muy bien. Y entonces este piso que parece que es de la casa de mi abuela, Existía, ya existía. pero lo volvimos a hacer porque estaba muy lastimado. De hecho, este dibujo es el dibujo El original. patrón el original. El Sí, patrón claro. que lo recuperamos y lo volvimos a hacer en Y ya retro. cambiamos en los otros espacios el patrón. Vamos mezclando. Qué interesante porque se ve también que tiene sus años, ¿verdad? Ahora sí que es parte del... Entonces, Del diseño. por ser un hotel, lo que hicimos es una experiencia de que entras al lobby bar, digamos. Entonces, de aquí salen todas las bebidas del restaurante y también te puedes tomar una bebida. Y la recepción la hicimos ahí del hotel Qué chistoso, ¿no? Que el bar está grande y la recepción chica. Así es. para que haya convivio, para que haya un poquito más de... De vida, ¿no? En el vida. espacio, que no se vuelva un lobby. Buenas tardes. Me gusta, digo, me gusta. Yo también lo prefiero así. Que también le das la vuelta al uso, Ajá. ¿no? O sea, un bar es tu recepción, Sí, 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 te quiebra claro. un poco la cabeza. Más bien te quedas aquí un rato, ¿no? Esperando que alguien te Y a atienda. partir de la pandemia, como que el programa arquitectónico cambió. Cambió. ¿No? O sea, como que seguíamos viviendo en el comedor, antecomedor, sala, Exacto. estudio, y de repente en la pandemia todo el mundo dijo, oye, estoy en el estudio todo el día, que es el espacio más chico, y tengo la sala Mi vacía, comedor es oficina. y mi Ajá. comedor es oficina, mi estudio, pues ya no quiero que sea estudio, mejor me voy a la sala y pongo una tele, y ahí veo, estoy con la familia, y Claro. creo que eso, que llevábamos muchísimos años con el mismo programa, donde la gente tenía la sala de la abuela, donde entrábamos hasta en calcetines porque no querían que toques nada, Tenía y plástico. plásticos, y los plásticos ensucian los sillones también, entonces al final tampoco funcionaba. Sí, claro. Y eso ha venido a revolucionar y a cambiar todo este concepto de la nueva arquitectura, ¿no? Claro, porque Que este el es un- interiorismo volvió a tomar importancia, ¿no? Claro. Mucha relevancia. Ahora La eficiencia del diseño el del mueble espacio. es muy importante hoy en día. Exacto, ¿no? De repente ya, y más en los espacios pequeños, el mueble lo es todo, Así es. ¿verdad? Así Y es. aquí también tienes una tienda de productos mexicanos para los mismos turistas o gente. Entonces, todos es una Son artesanos. curaduría de artesanos mexicanos Qué de bonito muy está. alto nivel, la verdad, y de calidad. Qué joyas, me gusta mucho esa combinación. Esa combinación lo usaba mucho también Juan Soriano, ¿cómo se Sí. llamaban ellos? Pedro Coronel, estos tonos encimados. Me gustó también mucho el acceso, ¿verdad? O sea, este acceso es Ve, muy bonito. aquí está el logo. Ajá. Te voy a... Y esta idea de la banca con la curva, está genial. Increíble. Puedes ver ahí el logo. Ese es el logo original del edificio. Del rosetón, de lo que platicábamos del rosetón, que el respetamos que estaba de la- arriba. de arriba, entonces se usó como parte de lo mismo. Y este espejo también, pues como es un espacio chico, pues de alguna forma te amplía el espacio, ¿no? Te crea que esta barra, en vez de que sea un medio círculo, se convierte Como uno- el Ámsterdam, ¿no? Como lo que es lo que era En un aquí circuito. el circuito de Ámsterdam, que Ok. era la pista de caballos, ¿no? Donde, Ah, interesante, porque por aquí eso había el hipódromo. por eso es hipódromo, Condesa. Así es. Ok. Exactamente, aquí había un hipódromo. Entonces vamos recuperando, como bien lo mencionamos antes, la historia de la colonia y luego la historia del edificio, y vamos llevando todos esos elementos a la arquitectura actual para que haga un sentido y el concepto sea mucho más enriquecedor.
Está excelente, ¿eh? Me atrapó desde este lugar. Y otra vez, cómo mezcla, ¿no? El concreto, que es algo muy Sí. contemporáneo, con el piso de la casa de la abuela. Muy bien. Las ¿Qué escaleras son... dimensiones tiene el terreno? El terreno tiene 300 metros. O sea, ¿el límite es aquí o hay No, todavía no, entonces más? ahorita vamos a entrar. Es Ah, como ok. un espejo, justo, es igualito, o sea, es simétrico. Este es el eje, la escalera. O sea, es simétrico O sea, para Eje allá. central. Una parte atrás Sí, igual. igual. Así es. Ok. Así es. Entonces, bueno, acá ves también el concreto, cómo hicimos el detalle, ¿no? De todos los detalles que hemos manejado en el Esta es una estructura nueva de todo el elevador. Aquí era un patio y lo que hicimos es todo es de concreto y es la nueva estructura del elevador. Ya. Entonces, el patio llegaba hasta aquí. No, el patio era esto, este cuadradito. Ah, solamente era un pequeño. Sí, ¿verdad? era un Ok. sí. Y aquí reestructuramos, o sea, vas a ver, siempre está el contacto y la diferencia entre los materiales. los materiales, lo nuevo, lo ¿Y qué le viejo. colocan aquí? ¿No hacen alguna junta? Una muña nada más. O más buñas. Sí, porque No aquí colocan ningún silicón estructural. no, porque eran muros de tabique eran de 20 centímetros. Ujú. Entonces nada más lo uso como simbra el mismo muro, ¿no? El ingeniero lo que nos Ya. recomendó es, cuando hicimos el diseño, en realidad el ingeniero lo que pasó es que él decía es que el edificio se aguanta, pero si tú metes que son muros de carga, los programas ya no te dan. Entonces te obligan a hacer una nueva ingeniería y una nueva estructura. Entonces con él fuimos trabajando mucho de la mano la arquitectura con los nuevos muros. Está bien interesante. Y el viejo muro se quedó. O sea, al final Sí. sigue trabajando. Si vas a ver muchas ventanas que vas a ver esa diferencia. Entonces, de este lado tenemos lo que es el spa del hotel. En planta baja hicimos todo como más público. Tenemos de este lado el sauna para los huéspedes. Qué bueno. Pequeña la cabenita, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto mira? Va a tener 2 por... 2,5 por 1,5, más o menos. Pero como Chiquitita. son 23 habitaciones, tampoco no hay mucho flujo. O sea, De este lado tenemos el gym. Es un gym a escala de un hotel de 23 habitaciones como es este, ¿no? Ujú. entonces metimos la bicicleta que tiene el sistema de ciclo, entonces te da clases. Ah, O sea, lo que buenísimo. tratamos de hacer es como consentir al cliente y que vea estos productos que hoy en día pues hay mucha tecnología, ¿no? Entonces también tener esa contacto, o sea, esas facilidades de la Qué bonito tecnología. el ladrillo. Y esta es una terraza donde puedes hacer yoga, donde puedes después del gimnasio, de estar en el sauna, puedes venir a relajarte, ¿no? Y pusimos estos bambús para tapar, con el tiempo se van a ir tapando las vistas que tenemos hacia la colindancia de atrás. Entonces, todo esto es una empresa mexicana que hace block y este piso. Entonces, estos son blocks. Entonces, todo lo que hicimos es igualar el tono con ellos y darle un acabado rústico, o sea, que ya el mismo material tenga su acabado, ¿no? Entonces, este es en bajo mantenimiento y siempre se va a ver así. Entonces, también buscamos estos materiales que Envejezcan bien. envejezcan bien sin tanto dinero en mantenimiento, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa del blog? Grupo joven, con B grande. Grupo Joven. Así es. Excelente. Se hacen celosías, tabiques. Y creo que estos tienen un grado de dureza más alto. Se ve compacta, ¿no? Sí. Ves, de aquí puedes ver El el material. edificio atrás y lo que hicimos aquí fueron las terrazas, ¿no? ¿Y cómo es la orientación? De este lado es el este. El sur es, digamos, la fachada principal. Bueno, un poquito más ladeado y pega todo el día por este lado del sol, ¿no? Por esta colindancia. Ok. Bien separado, que eso está muy bien. Entonces aquí todo es el original. Toda la forma exterior Es es lo original. original. ¿Estos eran los balcones originales? No, No. esos los hicimos nosotros Claro. para darle a los huéspedes este espacio, ¿no? Todos, ¿verdad? Todos los balcones. Son nuevos. Muy bien. Excelente. Tenían restricciones. Esta era la restricción posterior del- Pero era la original. O sea, nos fuimos con las Sí, son restricciones originales. Digo, estás igual adentro de la restricción actual. En esta da la Sí, actual. son 3 metros. No, me refiero en porcentaje de área libre. Ah, ok. ¿No? Cumplimos con eso. Exacto. Pues, bueno, cumplía el edificio ya con la de hoy, ¿no? Porque nos ha pasado que no cumplen, pero pues como ya existe, se Puedes- queda así. Claro. Acá por eso pudimos construir el elevador en el patio, porque teníamos más área libre de lo que necesitábamos. Entonces pudimos agarrar ese patio y meter el elevador. Ah, ya estaban de sobra con el coeficiente de ocupación de suelo. Así es. Ahí tú pasa porque ahí está muy chiquito. Un espacio para masajes, un spa. Parte del spa, ¿no? La gente llega, se puede vestir, se pone su bata. Hay un baño completo.
Ah, claro. O sea, acá llega la masajista con sus camas, Y ahí no cabemos todos. tiene su Su patio privado. patio privado para que después del masaje puedan tomar su té, puedan relajarse. Está buena esta. Muy bien. Pues ni se cabe. Es que son O sea, como que pocas habitaciones, ¿verdad? es como Sí. más combinado. El ambiente que se genera con el Claro. mismo material, jóvenes. Hay que hacer eso cada vez más, ¿verdad? El mismo material en los muros, en el piso, es el acabado y se siente muy, pues muy natural. Los dobles muros de concreto. Muy bueno. Si quieres, subimos y te enseño los baños ya arriba, ¿no? Porque vale Sí. la pena más ver los baños arriba. ¿Ves? Este es el logo, el rosetón. Existe el rosetón, te lo voy a enseñar en las habitaciones. Y ese es el diseño del rosetón. O sea, acá Construcción tenemos buenas tardes. bodega, tenemos la zona de lavado, los baños de los empleados, Ahí está la máquina que se usa aquí. Buena. acá les hicimos su cocineta, Buenas tardes, disculpe, buen su provecho. mesa, sus lockers, acá está todo lo que es equipos especiales del mismo edificio. Hicimos 3 cisternas en el edificio, en el subsuelo. Entonces, en los 2 patios tenemos, en este patio una cisterna, en el acceso, y en el lobby también hay otra cisterna. En el lobby interior. Sí, ahí está un registro, y porque pues, tenías hay que hacer las espacio. cisternas afuera del edificio para no afectar la estructura. Claro. Pero ¿Qué ten- capacidad tienen las cisternas? Aquí han de tener Tenemos de aguas pluviales y 2 de aguas potables. potables. De hecho, Hemos de tener como recirculadores de los baños es de aguas pluviales. fluviales. Ay, qué bueno. También. Y también tenemos celdas solares para calentar el agua, ¿no? O sea, calentadores de agua solares. Eso está genial, ¿eh? Y La los recirculación. circuladores también nos ayuda porque el agua sale caliente desde el principio, entonces no se gasta el agua, Claro. ¿no? Y eso también es Está calientito. Sí, y tenemos ahorradores también de cebollas de regaderas. Tenemos todos los niveles. Hay válvulas de presión por nivel porque al final, por la gravedad, empieza a haber más presión y se pueden entonar las cebollas. Entonces, todo tiene que estar muy regulado para que también la experiencia para todos los cuartos sea la misma, la presión. O sea, vas a ver como que tratamos de que la experiencia sí sea top. O sea, que siempre no haya ninguna falla, ¿no? Sí, sí, sí. Tratamos. Y trabajan con ingenieros ingenieros especialistas Sí. en hidráulica. Eléctrico, hidráulico, sanitario. Excelente. Puedes sentir en este descanso el desnivel. Párate aquí como estoy yo, porque la escalera no la pudimos. Sí, esta se quedó. Claro, ya ¿La la siente un sentiste? poquito. Ajá. Y entre más arriba, obviamente Más más. se va la ¿no? Y la idea de la escalera es de que vamos a empezar a hacer exposiciones cada 4 meses, entonces es como una galería que va mutando, ¿no? Que va cambiando. Los muros. Los muros. Sí. Te quiero enseñar esta habitación, ¿ves? Acá ya te encuentras con... Ve, aquí esta era una puerta de un acceso del departamento. Entonces, tuvimos que hacer un muro, pero dejamos ese La contraste de memoria. lo que existía con que veas la intervención, ¿no? Es muy importante. Ujú. Sí, o sea, el muro original. Es ese. Ya. Y aquí era puerta, entonces nos pidieron pasar toda la estructura. Excelente. Y al final, pues son piedras casi, se ven como naturales, ¿no? Toda la textura y todo esto concreto. del concreto es... ¿Y este sigue teniendo el tono verde? Todo es con tono verde. Interesante que le colocan. Por ejemplo, aquí esta rampa es por lo mismo. Sí, exactamente, es la que te nivela. Todos los letreros también de los números también fueron concretos colados y se mandaron a grabar. Entonces buscamos, vuelvo lo mismo, la arquitectura que se mezcle con la decoración y con el concepto. Me gustó el tapete, ¿no? También me recuerda a la película El Resplandor. Pues es de la época, ¿no? Con estas mismas curvas Ujú. y también en los pasillos, para que no escuches el tacón de la señora que está pasando, Genial. necesitas poner Y desde la puerta ya trae un tratamiento para Es acústica. hotelería, es una puerta de puerta. hotelera. Sí, es una empresa de Monterrey y ellos se dedican a hacer puertas. Tienes una guillotina abajo de acústico, tiene el hule, los marcos son metálicos para que te duren más, Excelente, joven. son retardantes al fuego, Fuego. también por ¿Cuánto puede normativa. costar una puerta de estas? Una puerta de estas te está saliendo como en 12,000 pesos más o menos. Entonces, acá lo que hicimos es que había un muro de concreto estructural, entonces lo que hicimos es diseñar la cabecera, metimos la cabecera dentro De la cimbra. de la cimbra. Genial. Y obviamente, pues todas las salidas tienen que estar diseñadas desde el principio porque no puedes hacer ranuras. Porque el Claro, concreto. perfecto. Entonces todo tratamos de... Y aquí es donde ves que el terrazo lo metimos a los cuartos. Los muros son de terrazo
Y siempre esa facilidad de que veas dónde están los contactos, porque generalmente luego los encuentras abajo de los muebles. Sí. Y aquí, como es un hotel que vienes tantos días y no es tu casa, quieres visualmente entender muy bien cómo... La comodidad, ¿no? Sí, sí, fundamental. También todo lo que es el tema, acá puedes ver el tema del rosetón, ¿no? Este es el tema del rosetón existente, entonces agarramos a alguien que hace vitrales, diseñamos con él en conjunto esta lámpara que es como el despliegue del rosetón, ¿no? Que es parte de, y creas como un ambiente mucho más cálido, mucho más acogedor, ¿no? Que es parte de crear habitaciones, o sea, vienen muchas parejas, entonces quieres crear este ambiente mucho más íntimo, Más ¿no? íntimo, claro. Aquí es donde puedes ver, ve la cortina y la losa, ¿Cómo están chuecas? cómo están chuecas. Ok. ¿Qué es lo que está chueco? La losa completa todo el edificio. O sea, no este piso, porque como son pisos flotados, el piso flotado yo lo enderecé. Ah, ok. Pero las losas, el edificio está, pues ahí se ve mucha diferencia, ¿no? Ahí está muy claro. Otro elemento que... Sí, lo que no sabes es si la ventana está chueca o la losa. Sí. Es que, sí, Acá otro elemento que hicimos para los aires acondicionados, los mini splits, es para ocultarlos, pues y creamos este diseño para que no se sienta estos mini Tan splits que no invasivo. gustan, ¿no? Y lo integramos al closet, se diseñaron con un diseñador industrial los ganchos, Qué bonitos. ¿no? Que es parte del diseño. Están geniales, ¿eh? Con la piel. Aquí para la curaduría de arte siempre ha sido un concepto puros mexicanos, ¿no? Desde artesanos, desde mobiliario, diseñadores, y también en el arte le pedimos la ayuda a oficina particular, que son curadores de arte. Ellos ganaron la Bienal, ellos este año representaron a México como curadores en la Bienal de Venecia. Entonces hicimos una curaduría de como 14 artistas mexicanos y ellos nos ayudaron a, digamos, a poner todo esto, ¿no? De diferentes artistas, un concepto. Claro, o sea, las tazas, ¿no? Las tazas también, esto es de Morelos, pero todos los cuadros son de artistas mexicanos que hizo la curaduría, ok. el arte. O sea, toda la obra pictórica. vamos a decir. Exactamente. La obra pictórica es de esta, Esa curaduría. sí, de oficina particular. Excelente. Entonces ellos fueron los creadores de la Bienal de Venecia. Acaba de ser, ¿verdad? Acaba de ser, sí. Ese lavabo es de un concreto pigmentado de otro color. Que también se Súper hizo en bonito. Guadalajara. ¿En serio? Sí. Se trajo de Guadalajara. ¿Qué empresa lo fabrica? Ay, no me acuerdo el nombre. Al rato me la prestas. Sí, Muy seguro. buena. Y me gustó también el azulejo. Tiene este color. Y esa textura, ¿no? También. Ajá, como el artesanal. concreto. El lavabo también es artesanal. Sí, todo es, Ujú. todo es mandado. Y lo que hicimos es todos los excusados son esta marca Totó japonesa que tienen bidet integrado y vuelvo lo mismo, es la experiencia, ¿no? Que te sientas pues lo más consentido, ¿no? Todos los gadgets que yo te pueda dar. La bata. Los jabones son de una empresa local, mexicana, hecha, o sea, también. Ah, claro, creo que sí le había visto ese rayito de luna. Sí. Y también todos los accesorios también es de otra persona que hace todo en resina epóxica. Todos los botes de basura son también de. Se Qué llama. bonito, sí. ¿Cómo se llama? Se escucha. Sí, se ve todo bien pensado. Hasta el bote de basura. Sí, tratamos de meternos a todo. No, es que en realidad nos metimos a todo. O sea, Sí. el proyecto demandaba ver absolutamente todo, todos los ¿Y qué detalles. dimensiones tienen? Por ejemplo, estos espacios, o sea, este baño ya estaba Sí, El dimensionado. sí, Este sí, ya estaba completo. Sí, en general yo creo que se respetó el 85-90% de lo O sea, preexistente. ¿y eran departamentos o eran Era qué? una casa. No eran Eran departamentos, era 2 departamentos por nivel, uno de cada lado. Y estas eran las recámaras del departamento. Y cocinas. salas, o sea, se fue adecuando. Me imagino que debe haber sido bastante delicado el sumar los anchos de los nuevos muros a los espacios, porque todo se reducía, ¿verdad? Todo. Me imagino que llegaban y ya lo veían chico y decían, y le voy a quitar otros 20. Y no más eso, también, como está chueco el edificio, es diferente. Aquí son Sí. 20 y tal vez arriba son 15 para enderezar o sea, enderezar este muro, ¿no? Entonces, también en el elevador El trazo de cada Sí, sí. columna, en cada nivel. es más complejo, sí. Claro, Sí. pero quedó muy bien. ¿Y en cuánto tiempo la hicieron la obra? 2 años. 2 años. Pues no es tanto tiempo para una obra de este tamaño, ¿eh? Con tanto detalle, creo Con que tanto detalle, todo el interiorismo, sí, es mucho Y trabajo. acá en la base de la cama se redondeó la esquina.
También. para que no te dieras en la O sea, torre. buscamos, te digo, esos detalles que sabes que te ha pasado. Importante, sí, claro. No Los- tiene su... Los ganchos, por ejemplo, es desde latón. Ah, sí, vi esto está bien bonito. Esto más los ganchos aquí también tienen parte del latón. Y las lámparas también que son pues, muy prácticas para la lectura, Ah, qué genial ¿no? O eso. sea, tú puedes estar moviéndolas o la puedes dirigir para una luz indirecta, Y ya aquí ya puedes ver el tema de la acústica con la ventana. ¿no? Que son Son laminados, pero tratamos de no meter nada corredizo porque el corredizo es difícil. No sella. No es acústica- hermético, No es ¿verdad? hermético. Entonces pusimos la ventana. Y bueno, y se hizo estos detalles porque así estaba la ventana original y pues le pegamos. Tenía con los Sí, marquitos de sí, herrería, sí, obviamente. La, Así es. la misma proporción. ¿Qué línea es esta? No sabes. Esta es línea española. Claro. Es una línea española. Esto me encanta. Se aísla. Sí. Sí. Sí, 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 es que sí. es fundamental. Así es. No queremos escuchar todo el tiempo. Todas las toallas son, esas sí son de Portugal, los algodones, las sábanas, o sea, también todo ese detalle de, Claro. O sea, tenemos a alguien que nos hizo todos los muebles es banco, maletero. Genial. ¿Maletero? Sí puedes poner aquí la maleta Ah, y claro, abrirla, claro. o sea, porque luego tienes estas Sí, 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 que para son- abrirla. no cabe. Entonces Ajá. dijimos, vamos a hacer algo que te Sí, pueda ustedes ayudar. aquí tenían que integrar todo. ¿Qué dimensión tiene esta habitación? Pues debe tener como Esta 3 debe por 3, tener como 3x3 más o menos. más o menos. De acuerdo. Es de las más cabe la chiquitas. y cabe la king size. Sí. Todas son king size aquí. Nosotros nos gusta meter king size porque si el huésped y la gente les gusta, aunque quede la recámara un poco más apretada, pero en la noche que duermes es mucho más Sí. cómodo, ¿no? Y sí fue tema de discusión en la, Sí, en la oficina. En la oficina. No es que va a quedar muy apretada la entrada. Sí, pero el huésped sí es el diferencial, ¿no? Si Lo vienes con tu aprecia. pareja, Sí, sí, de acuerdo. Aunque si son como yo, que están acostumbrados a dormir nomás en una orilla. Yo también, sí, pero igual si vienes con pareja, pues tienes más espacio, ¿no? Sí, 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 lo agradece. De acuerdo. ¿No? Buenísimo, joven. Las alturas de las losas originales. Sí, por eso tienes estas alturas que son. volvimos a hacer, o sea, no en todas las habitaciones teníamos esta cornisa, ¿no? Entonces se volvió a hacer. De una que existía. Agarré el mismo modelo, se lo que agarramos ese modelo, bueno, ahora a cada habitación vamos a darle esa personalidad. Buenísimo. Me decían que los pasillos tienen, ¿qué instalaciones tienen? Acá Ah. tengo, obviamente, de sistema de internet. Tenemos telefonía, lo que es instalación eléctrica, hidráulica, algo de sanitaria, poco, Ok. pero algo de sanitaria porque la sanitaria viaja mucho por las verticales, Ok. o sea, poco. Tenemos un sistema de detectores de humo Detectores. en las habitaciones, cámaras, obviamente. Ahí está lo de Wi-Fi. Aquí en la Ciudad de México hay mucho tema con los celulares, ¿no? Porque son puros muros de carga y la señal no llega. Entonces pusimos una antena extra en cada piso, o sea, una arriba y tiene sus repetidores Sus por piso repetidores. para que puedas, pues, hacer una llamada, ¿no? Telefónica. Y hay cubos que usamos para meter instalaciones de las condensadoras de los aires acondicionados, Ujú. verticales. Instalaciones contra incendios, ese tipo de instalaciones de No, hoteles. no, tenemos Aquí no. nada más Ah, extintores. Extintores. Ahorita yo ok. lo veo con ellos. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Sí tenemos las puertas retardantes al fuego. Ok. Entonces, y pensamos mucho también, volvemos al mantenimiento de ponerles este lambrín como rodapié para que si pasas con las maletas, que no me empiecen a marcar los muros y tenga que estar, o sea, que Pintando todo el tiempo. exactamente. Entonces sí pensamos También en las esquineros de madera sólidos, porque si no se levanta, o sea, Claro. buscamos todo el detalle para que Para que sea se vea más bien y eficiente en la además- operación. Sí, claro. También la señalética acá Sí, se hizo sí, esto sí. en obra, ¿no? Eso también es importante. Hicimos el concreto en obra y luego lo mandamos con láser a Rotular. grabar. Ah, ok. O sea, el agregado gris está por dentro. Sí, está como amartelinado, tipo. O ¿no? sea, Es el un tipo- color es una solamente ce- estaba por fuera. No, el color es completo, pero cuando le hicimos esto, acabó en ese tono, por el tipo de impresión. Ah, ok. Sí. ¿Ves? Ese cristal amarillo es de la época, pero lo que hicimos es, pues, poner nuevo aluminio y darle el look. Pero sí buscamos estos materiales para volverle a dar la personalidad de Esos son ductos originales. Sí, sí. Bueno, son Patios. patios. Ese es el patio, es un patio. Pues había un patio de este lado y un patio donde está el elevador. A partir de este eje, el de la escalera. Ok. Es simétrico. Vete, Ustedes están viendo la planta, jóvenes. Así es. Son 4 niveles, son 22 suites.
y una master suite. Préstame, nada más quiero enseñar algo aquí. Tenemos también algunas habitaciones dobles. Ok. Te voy a enseñar aquí los ductos un poco para que veas cómo está diseñado. Estos son espacios de operación. Pero lo que hicimos acá es en la vertical del elevador lateral, metimos todo lo que son las válvulas de presión de hidráulico. Ah, Y aquí está el sanitario y del otro lado está el eléctrico. estas no son las recirculadoras. No, No, ¿verdad? no. Estas son de presión. Sí. Para controlar la presión. Presión del agua. Que vaya cada piso. reduciéndose. Sí, que siempre la tengas regulada al mismo calibraje, ¿no? Muy bien. Y bueno, lo mismo, ¿ves? Forramos todos los muros. O sea, en operación también que pues, con los llegues, que se vea siempre limpio, ¿no? Y ordenado. Muy importante. Muy. Vamos para Préstame la llave. toda la señalética, nos metemos a todo lo que es. Está bonito ese cuadro. Sí. Sí, justo. Sí, lo podemos ver acá. Mira, acá está la lámpara que está en el acceso, nada más que en el acceso está vertical y acá está horizontal. Ah, claro. Muy bonita esa. Ahí lámpara. también trabajamos. Tuvimos Sí. una etapa muy intensa también en el diseño de las lámparas. Sí. Sobre todo las exteriores, ¿no? ¿Qué son las que ustedes fabricaron? Así es. Mandamos a hacer. Claro. Así es. ¿Ves cómo se siente la rampa? Eso está interesante. ¿Y esa rampa ustedes no la hicieron? No, sí la hicimos. Ah, ustedes sí. Para llegar a los niveles. Para no tener ¿Y escalones. qué había? hicimos ¿Escalones? No, No, estaba todo chueco. Vivías chueco. O sea, estabas así. ¿No? Entonces, Estos muros ya existían. no todos. Una parte sí, otra parte. No, una cerramos. Ok. Sí, había La vanos. mayoría sí. Ok. Sí, porque este pasillo obviamente no existía. Entonces, ese es otro tipo de habitación. O sea, los primeros dos niveles son tipo, pero cada habitación es diferente porque tuvimos que respetar lo que ya existía. Está muy agradable esta, ¿eh? Esta ya estamos viendo hacia el parque. Así es. Que justo lo que aprendimos después del sismo del 2017 fue a respetar los espacios lo máximo posible. Como que antes éramos más osados o más atrevidos, ¿no? Y decíamos, no, vamos a tirar más muros. Claro. Pero después del sismo, la oficina creo que sí dijo, vamos a tratar de respetar el 80-90% de la arquitectura, ¿no? Así es. Y ya no compramos tampoco, ya no intervenimos edificios que estén lastimados. Ah, ya no. Dejamos de intervenir en eso. O sea, Es muy aunque reestructurábamos, Ajá. no hemos tenido ningún problema, ningún sismo, pero sí decidimos por seguridad y por ética y moral, ¿sabes qué? Los edificios ya no nos gusta Y comprarlos. luego te cuesta más dinero reestructurar que hacerlo de cero. Esa es la realidad. Sí, Y no te queda perfectamente. claro. Cuando ya están, digamos, dañados, ¿no? Este edificio no estaba dañado, pero cuando ya están dañados, ya es muy difícil volver a dar tantos años y esa inversión. ¿Y cómo conocemos el daño? ¿Cómo sabemos si está ya? Tenemos un perito, un ingeniero Ajá. y vemos mucho las colindancias. O sea, hacemos Se hacen calas. un buen due diligence de todo el inmueble con calas de concreto, o sea, corazones de concreto. O sea, dependiendo, Ujú. radiografías también. Y luego también tienes problemas de los edificios de junto, que se están recargando y se están lastimando. Entonces ya tampoco funciona tu edificio, aunque esté bien tu edificio, ¿no? Entonces es un proceso. ¿Y ahí qué se tiene que hacer? ¿Se tiene que demoler? Cuando está, sí, demoler y hacer un proyecto de cero. Ujú. Es lo que nosotros Recomendamos. recomendamos. ¿Y si te lo permite el desarrollo urbano? Depende, si está Ok. catalogado, tienes que dejar la primera crujía. Y lo que también. De todos los niveles. Sí, en los niveles que O existían. por Pero si derechos, están dañados. o a veces, si no está catalogado por derechos adquiridos, puedes construir lo mismo que había. Ujú. O sea, o puedes hacer una nueva licencia con la nueva norma. O sea, tienes las dos opciones, ¿no? Ujú. Y cuando es catalogado, pues tienes que ingeniarte entre ingenieros y el proyecto, pues que quede un edificio nuevo, ¿no? De acuerdo. Uf, es que hay muchas cosas que aprender. Y Sí. todo aquí, la colonia y todo Ciudad de México está lleno de edificios que requieren, Así es. ¿verdad? Que requieren reestructurarlos. Y una característica de la oficina es que cuando hace intervención estructural, siempre se deja a la vista. Ujú. Siempre se vuelve parte de la La nueva arquitectura. estructura se queda a vista. Así O en es. los otros proyectos que has visto que tienen la instalación eléctrica aparente, ¿no? Claro. Para no afectar. Entonces ahí no afectamos los muros de carga para no ranurar. O sea, no es por el look. Todo el mundo dice, es el look. No, no es el look. Es no hacer ranuras en los muros que son de carga. Porque Para sigues respetar. dañando el edificio. Claro. Es que los edificios viejos, los muros de tabique, se vuelven con el tiempo muros de carga. Ok. O sea, el tiempo se va volviendo parte de la estructura. Entonces,
pues no puedes estar moviendo todo, ¿no? O sea, no más las columnas no las puedes mover, sino también hay muros que son probablemente que hay gente que dice, ay, pues se pueden tirar porque no son estructurales, pero se van convirtiendo en estructurales. Claro, no, y es que también en estas épocas, ¿verdad? Todavía no se mandaba la estructura nomás a los perímetros. Los muros divisorios eran de carga, Claro. tal cual. Así es. Y se reparte mucho más la carga, que es mucho más sano en realidad. Sí. O sea, si lo piensas estructuralmente, pues estás repartiendo la carga en el terreno en mayores puntos, ¿no? Eso sí. Pues Si muy quieres, bien. puedes entrar a ver el baño. Ve, aquí, por ejemplo, la F1 era de la vaca, de la piel que ya tenía su sello. Entonces, vamos dejando esos detalles a propósito cuando se fue. O sea, Claro. Todos los baños acá, el 85% de los baños tienen ventilación natural, que también es algo que nos importa sí. muchísimo. O sea, recuperar como estos valores de antes. Sí, que ya lo tenían, ¿verdad? ya Los lo tenemos. espacios Así es. también ya tenían esas ventanas. ¿No? Y la proporción también de los baños, ¿no? Junto a la recámara, la proporción del baño es mucho más grande. Es parte del programa arquitectónico que hemos ido cambiando, que el baño se convierta en un spa, no nomás en un baño. Claro, es Que sea, grande, que sea ¿verdad? una experiencia, que sea un espacio donde a veces puedes estar mucho tiempo en él, ¿no? despierto estás más en el baño que en el cuarto muchas veces. Eso No, de está bien. verdad. Sí, 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 al baño le puedes dedicar el tiempo que quieras. Y más si vienes de trabajo, pues te bañas y te vas y llegas y duermes, ni comes acá, ¿no? Tienes tu tina, está excelente. Su ventilación. Qué bonitas están sus cubiertas, ¿eh? La verdad Sí. que son unas obras de arte. Puro concreto, Juárez. Creo que podemos empezar a fabricar más de estas. Muy, muy bien. Me encanta porque se nota el cariño al diseño. Todo, absolutamente todo, está en su lugar específico. Nosotros, nuestra oficina está en la Roma, y casi todas nuestras obras están en bicicleta, entonces estamos constantemente yendo a la obra, constantemente viendo los detalles. No Ve, dejamos. no hay sardinel, por ejemplo. Entonces le ponemos este cambio de piso con Ujú. pendiente hacia la coladera y le ponemos este aluminio, ¿no? Para nada más hacer el cambio. Entonces, no, el sardinel visualmente es muy feo, cero estético y a la vez, pues siempre como que te tropiezas. Pero aquí lo que tratamos de hacer es, pues, no hacer sardinel, ¿no? Ujú. Pero toda la regadera está muy bien hecha, ¿verdad? Su brazo estabilizador, la puerta. Tu regadera con tu teléfono también para... Ujú. ¿Qué marca es la grifería? Es Grohen, Grohe. sí, Grohe. sí. Está Son buenísimo. estos alemanes. Me encantó que tuvieran las tazas Toto. Esas no Sí. se ven todos los días. Al menos aquí no. Y otra vez el azulejo aquí. Y te voy a decir una cosa, este es un porcelanato. Ah, sí. Entonces, cualquier tinte, cualquier cosa que le cae es muy fácil De limpiar. limpiar. Pero Ujú. tiene la textura porque son todas diferentes. Entonces tienes la textura del natural. Buenísimo. El detalle de la tira de LED. ¿Cómo ustedes trabajan las tiras de LED? Son independientes, son tiras de 1 metro ve aquí Y las conectan. y las vamos conectando entre sí. Son regletas en ese Son caso. regletas ya hechas. Entonces, si tengo que cambiar una, nada más quito una y vuelvo a poner otra. Oye, eso está buenísimo. No es la tira completa. Digo, es otro precio, pero en operación es más fácil porque luego ves un tono acá y otro tono allá cuando cambias. Luego se despegan. Igual ¿verdad? aquí el espejo, por ejemplo, tienes la luz indirecta y tienes la luz para que se maquille el Pero- huésped, ¿no? Entonces te da luz blanca. Es el tema del spa, ¿no? De que la mujer cuando entra y se quiera maquillar, que se sienta como si es un artista, ¿no? Como si está en un lugar Está donde consentida. está consentida. Claro, claro. Sí, está buenísimo. Aquí hubo proyecto de Sí, iluminación. tira. Hicimos el proyecto con Ilux. Con Ilux, que Ilux venden luminarias y con ellos colaboramos siempre en los proyectos. Por eso Todas las te, luminarias son Ilux. Todas las luminarias Sí. son Ilux. Oh, por eso te comentábamos que sí es importante que vengas de noche porque de noche es otra cosa. Sí, la iluminación es muy buena. No, y estos Sí. focos de Ilux tienen, si tú pones el mismo, digamos, suéter o textura en esta luz o en una normal, parece que hiciste un focus, porque si llegas a La ver, nitidez. la nitidez sí cambia. O sea, Bueno. la gente no se da cuenta, pero hay mucha diferencia. Sí, entre luminaria y luminaria. Sí, mucha. Claro. Y ves, vas a ver los registros en puntos, ¿no? Depende de la instalación. Entonces hay registros también en los plafones que pues tienes que dejarlos. Tienes que dejarlos. Se hacen los as-built, ¿no? Al final del proyecto también para que mañana en el mantenimiento podamos saber dónde está ¿Dónde cada están cosa. los registros? Sí, Es que todo se mueve en obra, ¿verdad? Sí.
De este lado es lo que decía, que de un lado está todo lo que es hidráulico y de este lado está todo lo que es Especiales y electro. Genial. ¿Y cómo dividen ese ducto? Es que este es el muro de concreto del elevador. Ya. Aquí continúa. Pues son los huecos que quedaron. Exactamente, entre lo viejo y lo nuevo, y Buenísimo. los usamos en vertical. Excelente. Y aproximadamente tienen un costo por metro cuadrado de esta remodelación. Sí. ¿Cuál fue? Este fue en 25,000 pesos el metro cuadrado. Muy bien, qué buen dato, ¿eh? Aproximado. Sí, pero sin muebles. Sin muebles, pero es por el tema de instalaciones, ¿no? Claro. Sin muebles, Sin amueblado. pero ya con sus honorarios. No, esto es costo directo de obra. Costo directo. O sea, a eso tendríamos que sumarle Honorarios. honorarios de Ingenierías aparte, Ok. gestión aparte. O sea, 25,000 pesos les costó a ustedes. Sí. Directo. Eso está muy bien para que lo sepan, jóvenes. Este es Aquí ya cambia el layout. acá ya son en este habitaciones más piso. grandes, ya son junior suites o las dobles, ¿no? Qué bonita luz. ¿Ves? Las cabeceras también van con el mismo detalle del logo, que tienen achaflanado las esquinas, al igual que lo que son los burros. Por eso tiene ese chaflancito. Me gusta mucho la atmósfera que generan ustedes con sus diseños, que te transporta al pasado, pero al mismo tiempo como si lo estuvieras viviendo, como si lo hubieran acabado de terminar en 1940. O sea, se siente, pues ya me he quedado en varios, ¿verdad? Sí. De sus apartamentos, edificios, y en todas se siente eso. Y la calidez, ¿no? Que llegues a un espacio Sí, sí, donde sí. te acoja, no Es que sea cálido. tan, o sea, que digas, oh, vengo a relajarme a mi habitación, no tengo que estar. O sea, no colores tan oscuros que luego hasta te da miedo sentar, no te sientes cómodo, ¿no? Cuando llegas a un restaurante muy elegante, a veces Sí, no no es El agradable. piso es plastificado. Es plastificado, o sea, resiste la humedad, porque aquí Agua, resiste, o sea, tuvimos de hecho un tema al principio porque en la calle estaba tapada la coladera y se nos inundó la planta baja en serio, en 10 centímetros y todo el piso, no le pasó nada. nada. Pero sí se y siente. tiene un bajo tipo alfombra que viene pegado en la pieza, entonces también es acústico. Y se coloca sin pegamento. Nada más se embona. Oye, está genial porque sí parece madera, pero es plástico. Es Sí. plástico. Y la sensación descalza También sigue siendo porque cálida. sí tienes la textura. Sí tiene la textura de la madera. Y no es como el laminado que se hincha porque es aglomerado. No, No, laminado no funciona. Oye, está muy bien esta opción. ¿Y cuánto cuesta más o menos por metro cuadrado? Esto ha de costar como instalado como cerca de 1,000 pesos. Ok, pues tiene su precio, pero vale la pena. Sí, No, no y le tienes no que se hacer raya. nada. Y no se raya con maletas ni con si tienes hijos y están con triciclos, pues también te aguanta. Claro, no, está genial, me encantó. O sea, una opción para las familias que quieran tener sus pisos de madera Así y es. que tengan niños chiquitos y no quieran estar enojándose con ellos todos los días. Que eso viene mucho, ¿no? Los acabados, digamos, plásticos La silla, ¿no? Claro. Exactamente. han evolucionado mucho ahora. Son materiales, o sea, sí es piel, no es un plastificado. O sea, todo lo que ves de piel es piel de verdad. Esto sí es bien. Entre el olor y la textura, pues la gente empieza Es una a vivir mezcla. el espacio, ¿no? Sí, sí, sí. De los Este materiales nivel actuales. es ya obra nueva, ya es Totalmente. la ampliación. Ah, Por eso es ok. que el layout ya cambió. De acuerdo, pudimos ya no hay ampliar los tantos espacios. muros. Así es. Y aquí no se lee muro de concreto con muro original. En algunos lugares sí, en este espacio Ya es menos. menos. Como va subiendo menos. ¿Ves? La ventilación natural. Este es un baño, pues como es una habitación doble con su doble lavabo. Riquísimo. O sea, lo hicieron también allá en Guadalajara, lo traen así completo. O sea, Sí. mandamos las medidas exactas, hacemos los bastidores y tienen que embonar perfectamente, ¿no? Buenísimo. O sea, sale desde proyecto. O sea, desde proyecto, ni siquiera tienen las medidas de obra. No, lo el de rectifican obra. con El de obra. obra. Lo rectificamos en obra, obviamente, por los espacios y los muros que. Ujú. Pero sí. Y el cliente estuvo con ustedes durante todo el La el verdad es proceso. que tuvimos, sí, pero es un cliente que es muy curioso, porque este cliente específicamente nunca, Nunca vino. no, sí venía, pero puso un auditor de obra muy bueno que también sumaba, pero él no se metió en nada del diseño. Y yo siempre le preguntaba, oye, ¿por qué no te metes? Me dice, cuando yo confío y dejo a mi gente trabajar, trabajan 5 veces más que si yo me empiezo a meter, porque tú ya de la desesperación con el cliente dices, ¿sabes qué? Ya, lo que tú quieras, ya vamos a hacerlo, ¿no? Y acá sí nos dejó hacer, entonces trabajamos mucho el proyecto todo el tiempo. Entonces el cliente nos dio ese voto de confianza y eso nos ayudó a llegar a un proyecto como está el día de hoy. Eso es bien importante, ¿verdad? El cliente tiene que también ser muy Confiar. consciente
de que debe haber un punto en el que debe soltar, Sí, ¿verdad? tiene que tener la sensibilidad. Ujú. Y la confianza. Exactamente. Y si no confías, mejor cambia. Sí, no, nosotros sí No. creemos que sí. Y si no hay una relación buena entre cliente y arquitecto, Vayan otro. es como un psicólogo. Si no haces el clic con el psicólogo, Tienes que ir con otro, ¿verdad? Y eso es algo que no se dice lo suficiente, jóvenes. Hay que invertirle a encontrar a su arquitecto, ¿verdad? Sí. No es con el primero ni con el segundo. A veces terminas con el primero, pero después de que ya viste dos, tres, es como cuando te vas a operar. Cuando te vas a operar, necesitas visitar dos, tres doctores que lean tus estudios, que los vean, a ver con cuál sientes más confianza y ya decides con quién. Lo mismo es el arquitecto, o sea, no porque ustedes sean los mejores para mí. exacto. Y yo con el arquitecto tienes la ventaja que puedes ir a las obras que hizo. O al Exacto. constructor. Entonces también creo que tienes que hacer una investigación bien de sus obras, Exacto. entender cómo han envejecido Ujú. y platicar con los usuarios. Genial, aquí empieza a llegar más luz Ve, natural. de esto ya arriba. es nueva la escalera y el barandal. ¿En serio? Pero sí, lo hicimos nosotros. Dos, Entonces la idea es la es que tiene continuidad esa identidad avejentada, un poquito. y la continuidad de lo que existía. Claro. Si quieres, vemos otra Y habitación. las escaleras, esas sí sabían que estaban. Esas las cubrí de madera desde el principio porque estaban en buen estado y les puse triplay usado. Y sabías que esas no se iban a No, tener un riesgo de falla. Es que es bien delicado, ¿no? Al final, ustedes son los que están. Bueno, No, y acuérdate que mis muros de concreto durante la obra los tengo que tapar también porque si no, como es un acabado, tienes que cuidar el acabado. ¿cómo lo protegen el Con muro? maderas, Con maderas. reciclando maderas, ¿no? Esquineros en todas. Claro. Porque los tienen que colar. No, y pasan todavía acabados enfrente y material. Entonces, Ajá. pues te rayan, te pintan. No, y todas las bases de esto, la gente se puede hasta sentar, ¿no? Porque no tienes que tener cuidado con todo lo que la gente. Este sillón lo mandamos a hacer a medida de esa curva, Es súper bonito. Pura piel. pura piel. No, y la idea es que vaya envejeciendo, la piel envejece bonito, ¿no? También. Que es- Ya tienes la vista al Y de parque verdad acá. No se escucha nada, ¿eh? No, Buenas ventanas. ahí Sale está el ruido. el ruido. Pero tienes la vista ya de las copas de los árboles. Sí, no, está espectacular. Esta habitación ya, Bueno, ahora sí se te va a antojar quedarte, ¿no? sin duda. Es que está bien bonito y la zona está realmente pues hermosa. Sí, la Es zona una gran colonia esta. Sí. ¿Esta habitación qué dimensión tiene? Me gustó la Esta habitación. tendrás como... Debe ser 280 O 3, yo creo, porque tienes dos. Has de tener como 320 por Seis, 5 será. o 6. como por 6 más o menos. Sí. Así es. Sí, pero se siente muy amplio, aunque sea 3, se siente muy bien amplio por el largo, ¿verdad? Sí. Sí, y son los muebles necesarios, tampoco no llenarlo de muebles, ¿no? Exacto. Lo que se necesita. Sí, de hecho los closets que tienen son mínimos. Sí. O sea, Y- son... ¿Tienes 60 eso? Son 60 por 60. Sí, y tienes las cajoneras abajo, ¿no? Como para que te puedas apoyar para guardar tus cosas. Ah, muy bien. Fíjate que al principio los closets siempre los conceptualizamos cerrados Claro. y no, como que no estábamos a gusto Se con el mira un diseño. chipote. Sí, era un chipote. Era como mucho mueble, ¿no? Y aparte, como la arquitectura está chueca, decíamos, se va a ver chueco, te va a evidenciar dónde sí, dónde no. Entonces, al final tomamos la decisión de decir, de simplificarlo, hacer menos, ¿no? Claro. No hacer, no hacer puertas, no hacer un gabinete. Y creo que le vino bien porque se ve más amplio. Y es que es mucho entender también al cliente, ¿verdad? Me atrevo a decir que he colgado una o dos veces ropa en una habitación de hotel en toda mi vida. Exacto. Todas las demás veces la Lo ropa se dejas queda en en la la maleta. maleta. Sí. Ajá. Entonces sí es algo muy específico, ¿no? No es un closet de casa, ¿no? Que sí tiene que estar cerrado. Exacto. Ahí nomás se traes el traje, el vestido de la boda y vámonos. Y el bañito, me encanta otra vez. Fíjense qué bonito. Cómo te envuelve los tres materiales o los tres planos el mismo material. Y sí, es un gran plus que todos los baños tengan ventilación natural, ¿eh? No se envicia el aire acondicionado, ¿no? El cuarto, si alguien se echó un perfume o es fumador, Ujú. luego uno llega a cuartos y huele al que estaba antes, ¿no? Es la verdad, porque no hay ventilación. Y hay muchos que todo es artificial, ¿no? Entonces aquí la ventaja es que abres dos ventanas y Tienes circulación cruzada. Me gusta mucho Ventilación cómo aplica cruzada. la tira de LED, ¿eh? O sea, no es de rebote, sí se ve cuando te pegas, pero pues quién anda pegándose todo el tiempo. O sea, ya desde aquí se ve una tira de LED muy sofisticada,
sea, ¿cuánto separan ustedes? 5 centímetros. Ahí ha de haber, sí. ¿Ya más o terminado? menos. Yo creo que ha de haber 5 centímetros. Sí, ¿verdad? Sí, 5 o 6 centímetros, no más. Es que siempre, de hecho, ahorita estamos haciendo unas y estoy pensando cómo voy a pegar la tira de LED. Siempre es difícil, tienes que hacer una cejita para que la Correcto. sientes, ¿verdad? Pero es más difícil de La manipular. regleta No, la regleta te ayuda te, a que la te luz optimiza mucho. en muchas cosas. Y la luz es uniforme, Es uniforme. ¿no? Sí, ya. Entonces, jóvenes, los rollos de tira de LED ya dejémoslos, ¿verdad? Es para otro presupuesto. para otro presupuesto, para otro momento. Así es. Muy bien. Vamos a Interesante el elevador también, ¿eh? Dorado. Sí, O sea, ¿ese es un pedido especial o no, cómo es? es un vinil. Nosotros pedimos a Cone, el elevador es Cone y lo pedimos Interesante. pelón, todo adentro y todo. Entonces, ahorita a ver si podemos abrir la cabina. Está interesante, nunca los había visto con mini. Sí, ese es un proveedor aparte, independientemente Del elevador. del elevador. Ya. Así es. Aquí ya la escalera ya se endereza. Ok. Así que jóvenes, cuando vengan a Ciudad de México, no se asusten. No, es parte de Es parte de... es vivir chueco en la Ciudad de México. Yo creo que es un poquito como en Venecia, ¿verdad? En Venecia también debe de estar todo un Sí, poquito inclinado. en Ámsterdam. En Ámsterdam. En Ámsterdam los edificios están muy inclinados. También. Seguramente en Londres también, ¿verdad? Donde hay agua, donde son subsuelos de agua generalmente Pantanosos. es donde esta sí se puede pasar. Sí. Esta es la suite la más grande que tenemos, ¿no? Digamos. ¿Dónde me voy a quedar? No, La no, master. por supuesto. Obvio. No es cierto, Juan, yo soy como un No, monje. no. En la más chiquita. No, no, no. Qué bonita, ¿eh? No, este es un departamento. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Esta de tener como unos 35, yo creo que 35. se puede levantar la cama y el espacio te da para poder tener un espacio mucho más amplio. Ah, o sea, tiene un sistema para levantarlo. Es un sistema manual, Ok. porque como las Murphy Beds en tamaño King no existe un sistema, Ok. pero sí lo adaptamos para que podamos. Así se llaman, Murphy. Murphy Beds, ya sabes, estas que se levantan. Sí, sí. Y se hacen salita abajo, o la gente en espacios chicos se usa mucho, ¿no? Ahora, hoy en día, en las ciudades grandes que ya hay departamentos de 30 metros cuadrados, Claro. se hace esta... No, esto podría ser una casa, ¿verdad? O Sí, sea, hoy en día por eso. hoy en día esto es una casa de 2, 3 personas. Qué bonita la idea de que la cama entra en el mueble. Eso no lo había visto. Sí, que el mueble es un lambrí, ¿no? Ujú. Es un plano. O sea, el mueble, Esos son los closets y los cajones. closets, tienes cajoneras. Se vuelve aquí Otra vez es el concepto de que el muro es un mueble, Así es. Sí. ¿verdad? Así es. Eso es muy... Esta foto, por muy- ejemplo, es Cuidado, de otras. Ivonne Venegas, Ah, ¿en hermana de serio? Julieta Venegas. Saludos, Ivonne. Es una de las artistas que escogimos en el proyecto. No, Ivonne es una crack. La conocí hace muchos años. Sí, Estaba tomándole fotos a... Y al huésped consentirlo con su varita, con sus bebidas, Qué sus bueno. monchis. ¿Dónde está? Buenísimo. Ah, esto está muy bueno, ¿eh? Me encantó. ¿Y qué madera es, Todo es formaica. Ese Ok. sí es formica. O sea, todas las maderas en general. Hay cosas aquí que sí son, las cubiertas son de sólidas, Ujú. para que si le dan llegue no haya problemas, pero la mayoría Hay un juego ahí de detalles. Porque se siente dependiendo natural. dónde. Sí, se siente natural porque sí tiene textura. Claro. Igual que el piso. Ujú. Me encanta porque lo mezclan, ¿verdad? Piel natural, sintético, natural, sintético. Hay un equilibrio muy elegante. ¿No? La base de Sarinel, de Nol, Ah, de esa sí. época. Acá se levantó la mesa, entonces hizo el detalle. Se acopló porque las Sarinel son más bajas, entonces la ampliamos. Qué bueno. Me encanta que antes cuando crecimos estábamos rodeados de diseño por todos lados. Todas las albercas de México estaban llenas de Saarinen, ¿verdad? Tú veías la tulipán en todos los Y luego- balnearios. Y luego llegó Hermanos Troncoso, ¿no? Ah, O ese K2, o Muebles K2, o esas que eran mucho más industrializado. Ujú. Y Sin diseño. Sin diseño, pero mucho más barato, ¿no? También. Lo interesante sería quién tenía los derechos para fabricar todo ese mobiliario, las sillas de los Sims, Sí. realmente de los hospitales. Se hacían aquí. Eran originales. Y en México había fábrica Nol. Ah, era fábrica de aquí. Había una fábrica Nol aquí y ellos mismos hay muchos maestros todavía que restauran esos muebles que trabajaron, digo, ya muchos
obviamente ya se murieron, pero Ujú. todavía hay una escuela ahí importante. O sea, acá la Excelente idea es, conocerlos a ellos. como te platicábamos, ¿no? Es el Este espejo. espejo que te va llevando, que te refleja el parque. Tenemos una jacaranda acá que es espectacular. ¿Ves? Dejamos ahí, como esto es nuevo, dejamos el saque para que la rama pase. Buenísimo. Este nivel ya es nuevo, 100%. Esta, Claro. digamos, es propiamente la intervención del edificio y es donde nos remetimos. Nos pidió Inval remeternos esta a la fachada para que no se suba. Ya. Y ahí es donde se justifica el cambio de materialidad. Esta caja se ve ya muy moderna. Así es la diferencia en los tiempos. Y prácticamente no la ves, ¿verdad? Desde abajo. No, porque esa es la refleja. idea. Ajá. Y también la intención de que no vengas a seguir creciendo hacia arriba, ¿no? O sea, tratar de respetar el edificio y no subirte al edificio y ser agresivo, ¿no? A la arquitectura porque al final esta arquitectura es la que te da la personalidad de la colonia. Es la escala de la colonia. Si Y- tú llegas y le pones aquí un edificio de 10 pisos, rompes todo. Y tristemente en la Ciudad de México hay muchos edificios Art Deco que no están catalogados, que los tiran. Nosotros compramos esos edificios, aunque no estén catalogados, los respetamos porque es parte de la persona. O sea, sí creemos mucho En la historia. en la historia y en caminar la ciudad y ver la arquitectura, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y una pregunta para las personas que creen que no es negocio rescatar. ¿Sí es negocio rescatar? Sí es negocio rescatar. Hay que saber los números, porque ahí es donde está el truco, ¿no? Pero sí. No, y aparte es reciclaje, o sea, al final Es lo el más- mundo va hacia allá. En todas las áreas, ¿verdad? En El todo- reciclaje. El reciclaje es lo más importante, ¿no? Porque si no, imagínate todo cascajo de esta ¿A propiedad, dónde va? ¿no? Y otra vez comprar más material, más tabiques que se producen, Contamina ese contamina, proceso. sí. Entonces, en realidad, Oye, este bosque está espectacular, ¿eh? Yo Sí. siempre digo Denso. que en la ciudad, cuando no tenemos mar, esto es vista al mar, los parques, ¿no? Muy denso. Eso Sí. es lo más bonito, yo creo que de Ciudad de México. La Sí, vegetación. sí, Tú vas arriba y ves mucho verde. mucho verde. Yo creo que es la Ciudad de México que tiene más vegetación, yo creo, por metro cuadrado, ¿sabes? Sí, en general hasta gente que ha venido de fuera se impresiona de lo verde que es la De ciudad. lo No se le verde. imagina otra cosa. Claro. Y como el subsuelo tienes a 1,20 agua constante del Por sur, eso. por eso tienes, o sea, solitos se van alimentando sus raíces. O sea, es muy fácil que tengan agua, ¿no? Qué bonito, jóvenes. Y aquí lo que hacemos es dividir estos espacios de habitaciones con estas cactáceas. Ah, importante. Y ahí están también ahí algo de instalaciones de los equipos de aire, pero siempre estamos con la naturaleza, tratar también de... Sí, de generar esos bloqueos. Sí, Qué bueno que te recargaste en el barandal. ¿Cómo lo sientes? Bien. Resistente. No me caí. Nos clavamos en los detallitos. Sí. y aquí tienes el ¿Cómo jacuzzi. cómo lo anclan? ¿Epóxico? No, metemos unas placas Es con placa, así es. y tenemos este jacuzzi. Claro que sí. Y aquí puede ser como una tumbona esta mesa, ¿no? Tapando. Está bueno el lugar, ¿eh? Sí. Excelente. Aquí si no traes traje de baño y te quieres meter en pelotas, nadie te ve. Más que un albañil por allá arriba, pero No, tienes mucha privacidad. excelente. No, está buenísimo. Ahí cortamos justamente la albañilería para que pasara la La rama rama, del sí. árbol. Qué bonito ese detalle. Esa la dejas, ¿verdad? Cualquier otro. Aquí mi mamá, hola mamá, me hubieras cortado esta rama. Me ha dicho, no, mijo, tengo que estar barriendo todos los días. Exacto. No, esto está excelente. Es que esa es la intención, ¿verdad? Que te genere la sombra, sombra. el árbol, Y que te meta al bosque, el ¿no? bosque. Y que es una jacaranda, ¿verdad? Sí. Entonces también florea una vez al año muy bonito, ¿no? No, ¿no tienen esas fotos del fotógrafo que tomó las fotos de la Alameda con las jacarandas? Sí, Es muy buena. sí, muy Sí. bueno. Genial. Ya todo el mundo le copió, ¿no? Sí, claro. ¿Sí pasa con las buenas ideas? Pues sí. O sea, por ejemplo, esta sí la hicimos en obra con mis maestros y la base es PVC, es un tubo de PVC pintado. Si lo tocas, Ah, qué ¿A que no? crack, ¿eh? entonces lo que hacemos es, vuelvo a lo mismo, como eficienta, o sea, no tiene que ser caro para que se vea bonito, ¿no? Muchas veces, ¿no? Exactamente. Sí, se ve muy bien. ¿Y si soporta o hay alguna Soporta perfecto porque sí ha de tener Grosor. más de un una centímetro. cédula importante? Sí. Claro. No es cualquier tubo de PVC. Y es Así es. reciclaje de una obra que tenía un maestro mío y le dije, a ver, consígueme lo que te sobró. O sea, tratamos de reutilizar pues, estos materiales que son al final
pues ya no te sirve de nada tener El recorte del tubo. sí. No, pero quedó muy bien, ¿eh? Y una pregunta, ¿cómo impermeabilizan debajo de este tipo de piso que es muy poroso? Pongo carpeta. Carpeta, ¿verdad? Esa es Todo tiene sí es. carpeta en mis baños, en en todo, los baños también. todos. Es que la carpeta, Y en los muros también sube parte de la carpeta. En los muros de concreto que tienes en las regaderas le pusimos un sellador. Y en la planta baja también lo pusimos porque Sí, teníamos creo que mucha la oficina no escatima en eso que no se ve. O sea, en eso que no se ve, sí le mete mucho punch y que sí es un La porcentaje oficina. importante No, es mucho en dinero. en la construcción, ¿eh? Pero Parece sí. que no, pero sí. En esta ciudad que hay mucha salitre porque hay agua luego. Entonces Claro. toda la cimentación está también igual. Impermeabilizada. Para que no sientas en la planta baja esta humedad que no hace bien tampoco. Y es daño a la salud, ¿no? Daño a la salud el tener este mono, que también Claro. para la respiración se Sí. vuelve contaminante. Totalmente. Eso es bien importante para la gente que está pensando en construir. Muchas veces ven un costo por metro cuadrado de construcción más bajo que el otro y dices, ah, pues me voy con el más bajo, ¿verdad? Pero luego no te das cuenta que no se está invirtiendo en esas No, y cosas. la postventa, si Sí, las tienes problemas, son postventas, muy caras. exacto. O sea, porque no es arreglar solo ese espacio, es ya vive alguien ahí, pinta otra vez los muros, levanta, o sea, se vuelve muy costosa la postventa. Y uno piensa que se lo ahorra y yo creo que no. No, nunca. Y eso es algo que en la mayoría de los ingenieros, de los arquitectos fallamos. Tenemos que invertirle mucho a la impermeabilización. Nosotros tenemos muchos clientes que perdemos porque sí damos los costos reales. Y luego me dices que otro arquitecto me da mucho más barato. Sí, pero es otra cosa. Yo no te voy a vender algo. O sea, si lo O se quieres te va a más subir el presupuesto y te vas a dar cuenta en el camino y Ya se y subió lo eso doble. pasa muchísimo, ¿no? Sí, tratamos de no dejar problemas, ¿no? Sí, Después. no hay La relajo. cosa es que las personas no lo ven en el momento, no lo ¿verdad? entienden. O sea, en el momento dices tú, no, es que estás 4,000 pesos por metro cuadrado más caro. Pero no entienden los problemas que se les vienen. Sí. ¿Y ya les ha tocado arreglar un poco problemas de otros? Sí, pero siempre tratamos de saber que los podemos controlar, ¿no? O sea, no claro. trato de arreglar un problema que le te voy a decir, pues sí te lo voy a arreglar, pero en 3 meses otra vez va a haber un problema. Claro. Igual, entonces sí, pero tratamos de... Y fíjate que sí ya nos tocó un cliente que se le hizo un diseño, un presupuesto, se le hizo elevado, no fue con nosotros y después lo volvimos a ver y nos dijo, ya hice la obra y sí me salió en lo que tú me decías. Eso. O Eso es bien importante porque parece que no, ¿verdad? Parece que se van a ahorrar. ¿No? O igual En realidad no. en unas oficinas les dimos el presupuesto inicial. Me dijo, no, es que hay que abaratarlo. Lo abaratamos y al final hizo le costó no, el necesitábamos hacer el siendo, primer presupuesto exactamente. porque era un edificio LEED. Entonces el edificio LEED te obliga a tener ciertas cosas. Entonces yo le decía, es que no te va a salir. No, es que yo no... Ok, te lo voy a bajar ahorita y voy a tratar de quitar, pero ve, ya el edificio nos está pidiendo a fuerzas, o sea, hay que metérselo. Y sí te había dicho, Así y es. pues sí acabamos con ese presupuesto. Y no es porque yo cobro más en los honorarios, sino es porque yo lo que quiero es tener buen nombre Y garantizar y tu que la trabajo. gente pregunte por mí y que diga, ah, sí tiene buena calidad. O sea, porque al final el nombre y el despacho creo que sí es muy importante, más que nosotros construimos, ¿no? Porque un arquitecto es más el concepto, se queda en línea, Claro. se queda en un proyecto. Supervisa y va de repente una vez cada Sí, mes. y ya es un buen proyecto, digamos, esquemático, pero el ejecutivo y el desglose de todos los precios unitarios también es muy importante. No, y hemos hecho mucho hospitality, hemos hecho muchos edificios como los que ya conoces, que los usan hoy de Airbnb, y pues el mantenimiento es Constante. constante. Entonces, pues, buscar la mejor calidad para que el mantenimiento se reduzca y que sea un mejor proyecto también para el dueño y que tenga mejor retorno de inversión, ¿no? Claro. Eso es bien importante. Y en la oficina, que somos una oficina chiquita, pero la ventaja es que vienen todos a la obra. O sea, Ok. todos en cualquier momento, Costos y precios unitarios. costos, el área de proyecto que están otros 2 arquitectos más, todos venimos y le echamos bola y todos le echamos ojo. A ver cómo está, lo que está bien se queda y lo que no se puede mejorar, siempre estamos como Hay que estar opinando cambiando y las lámparas, ya compartiendo. no hay que dejarlas 1,20, mejor 1,35. O sea, todo se va El mejorando. proceso Hay aquí hay mucho que mejorar. rebote. Así es, en la oficina, digamos, donde se está cocinando el proyecto, pero también acá, ¿no? Sí, o sea, o se sea, viene y aquí se ve mucho y se mejoran muchas cosas aquí. Y la verdad es que IZB en realidad somos 12 en la oficina. Es gente muy comprometida. Que lleva muchos años con nosotros. Puro crack, la verdad es que es puro. Puro crack. O sea, hay gente, y es armonía, no hay gritos, o sea, todo es como muy fluido, somos una familia. O sea, otro día los invitamos también que conozcan la oficina, que Con también mucho tiene gusto. o sea, que la esencia de nosotros está en la oficina también, creo que en el espacio. Del equipo. El equipo para mí es o sea, en la oficina los 12, más el equipo de contratistas, más el residente, más la mano de, o sea,
son gente que llevamos trabajando 12 y, Sí. y no nos ponemos el pie. O sea, el contratista generalmente cuando metes uno, luego hay envidias y te pone algo en la coladera y te la tapa a propósito. O sea, no, pues sí pasa ¿Qué me eso. haces a mí? No, pero con nuestro equipo, la verdad, en nuestra experiencia, pues nos ha ido muy bien porque hemos hecho un equipo de mucho tiempo, Sí. muy fieles a ellos. En el COVID nos ayudaron muchísimo, en flujos, o sea, es una familia. Si no, no sobrevives porque hay momentos muy difíciles. Sí, ¿no? la oficina tiene la virtud de que el arquitecto que empieza el proyecto generalmente lo acaba, ¿no? Hablando desde el punto de vista de diseño, Sí. pero también la otra parte de la coordinación, ¿no? Después del diseño, ¿no? Del desarrollo del proyecto, los costos, todo ese tipo de cosas. Por eso te decía yo que es un doctorado, porque hay muchísimo trabajo detrás de este proyecto. Y mucha gente No, y involucrada. arrancamos el proyecto diseñando, sabiendo cómo lo vamos a hacer. O sea, no es un capricho de que dices, el costo. No, a ver, sí sabemos qué materiales, sí sabemos, digamos, si haces un proyecto de cero, pues cuánto te conviene de columna a columna. O sea, sí hacemos más eficiente el costo con el diseño. O sea, es la ventaja de nosotros que pues hacemos desde desarrollo, construcción, tenemos que trabajar con la gestión siempre, Con la operación trabajamos de la mano. Ustedes hacen toda la gestoría de la licencia de construcción. todo, y hasta la operación. O sea, tenemos unos Licencias. abogados que lo hacen, ¿no? Pero sí, Ok. pero nosotros lo coordinamos, ¿no? Ya. Y Que esa parte puede ser pesada, ¿verdad? ¿Cuántos años se lleva Es muy pesado. la aprobación de la licencia? de acá en la este Ciudad de México ya está entre 1 año y medio y 2. proyecto? Imagínense la Y esta obra nos tardamos dos. 2. Es tiempo, es bastante Sí. tiempo. Y también lo que los clientes muchas veces no entienden, "Ay, te meto a mi contratista, ¿no? Claro. Entonces, cuando te meten a su contratista, pues ya no es tu responsabilidad del contratista, porque Exacto. no lo conoces y aparte le puede poner el pie a tus contratistas. Ajá. Entonces, nosotros sí nos gusta trabajar, o sea, Con su gente. comparamos precios para que mi gente que el dueño o el que nos vaya a contratar esté seguro que el precio que están dando, que le estamos dando es el de mercado, Está en el mercado. pero tenemos que usar a nuestros contratistas. Sí, eso es bien importante. Ahorita nos está viendo alguien que ya está pensando en meter a su carpintero, ¿verdad? A la obra y eso es mucho conflicto. Y como dices, no puedes garantizar. Tú no No, puedes garantizar No el lo trabajo conoces, que no cómo conoces. trabajas. Ujú. Exacto. Dependemos de mucha gente, ¿no? Nuestra profesión depende de mucha gente. Eres niñera, porque tienes que estar atrás de la gente. Y no te puedes estar peleando con todos. Y por eso tienes que tener un equipo que sabes que le dices una vez las cosas y van pasando, ¿no? Exacto. Porque si no si se alarga la obra, el costo se vuelve mayor porque tienes más mano de obra, más tiempos pagados. Entonces sí tienes que saber que puedes aplaudir y hacer la obra, no solo ahí les va, ¿no? Claro. Y eso es al final Voy a bajar, lo que el cliente, voy a bajar. porque eso es al final lo que el estamos cliente paga, ¿no? Paga Sí, esa señalética, supervisión y acuerdo. ese control y liberarse de ese estrés, porque la obra es, jóvenes, puro estrés. Es muy bonito porque vas viendo cómo se forma, ¿verdad? El edificio, pero es puro estrés porque tienes que coordinar cientos de personas. No, y presupuesto. Y al El mismo tiempo cuida el El presupuesto. presupuesto es muy importante y sí pasa que la verdad es que hay una etapa de tu vida que para armarte este equipo sufres, como dices, Claro. y luego pasas esa etapa y la verdad es de que ya tienes mucha gente que confías, que ya piensan como tú, que ya ven los detalles, Ujú. porque ya han estado tantas horas contigo Ujú. que hemos Exacto. vivido eso, ¿no? Ese error ya lo vivimos, acuérdate, y ya él también lo trae en el chip. Claro. Entonces creo que eso es, nuestra ventaja es nuestro equipo, ¿no? O sea, sí, yo siempre digo que solo o con mi hermano o solo con Ricardo no hay manera. O sea, todos son igual de importantes en la oficina, desde el que hace el proyecto en Revit, el que coordina las ingenierías, ¿Hacen todo el edificio en Revit? Todo está completamente modelado. no las Las instalaciones, instalaciones Eso no. no. Ok. pero sí todo el edificio en Revit. Ok. Las instalaciones porque lo que nos hemos dado cuenta es que es mucho tiempo y no te reditúa ese tiempo. O sea, en cruces, pues puedes ver los cruces muy fácil en planos 2D, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo cuando es reciclaje, ¿no? Sí. Cuando es obra nueva, sí lo hemos hecho en Revit, las instalaciones, pero en estos edificios es bien complejo. Y no hacemos Revit la estructura, porque también tienes que tener una computadora muy pesada y poner todo, o sea, es más fácil cuantificar a mano. O sea, ya con el tiempo hemos visto cómo eficientar tiempos que sí valen la pena y tiempos que no valen la pena, ¿no? Porque también hay muchos tiempos que dices, ¿para qué dices? Los despieces, por ejemplo, no hago despieces, porque Ya. es ridículo. Porque me traigo aquí ya lo veo aquí en sitio y los despieces yo los arranco y yo le doy el ok. O sea, sí ya sé que va a haber una pieza de 10 por 10 o de 60 por 60, pero no me meto al detalle del despiece. Sí. Digamos que tenemos las tres etapas, o sea, sí hay cosas que sí es a partir del plano, que no hay de otra. Sí. Después ya avanzados,
es aquí, tomando la decisión tal vez aquí, según el material que encontremos en el momento. Sí, de repente hay... Y luego también hacemos mucho croquis, ¿no? O sea, Está ahí aquí en obra. de repente Ori me dice, oye, ¿sabes qué hay que diseñar esto? Pues rápido, en 2 días lo diseñamos, lo aprobamos y aquí te vienes con el maestro y le explicas y vámonos, Ok. ¿no? Como es O sea, contacto directo, Es contacto directo. no es de que es una empresa externa que cada semana tienes junta y de aquí a que ellos te mandan el diseño, se aprueba. A veces pasan en esos detalles 4 semanas y siempre digo que los detalles atrasan muchísimo la obra, las no definiciones. Claro. Y ¿No? ustedes construyen también a otros despachos. Hemos construido a Alberto Calach, Ah, saludos al maestro. sí, entonces ¿Qué tal son los planos del muy maestro bien, Galach? muy bien. Todo Fue una detalle. experiencia, pues lo que es obra, o sea, lo que son proyectos, en la obra van cambiando cosas, ¿no? Claro. Pero la verdad es de que muy interesante trabajar con Sí, Alberto. es un buenazo en el proyecto. Sí, hizo Buenas aquí el as. edificio de San Luis y Mérida, aquí en la Roma Norte. Luego vamos a verlo. Sí, Genial. ¿Sentiste la diferencia del clima? Sí, claro. Aquí Entre baja exterior la e temperatura, interior. ¿verdad? Y no hay aire acondicionado. ahorita no está prendido. No está Sí perdido, hay, sí hay. pero no está Y prendido. es el vidrio, el doble vidrio. Y este también se refleja. refleja. Entonces te ayuda a... Porque aquí no hay 2 películas, porque aparte aquí, por esta curva tuvimos que templar el cristal, ¿no? O sea, este cancel curvo, Órale. No vemos muy seguido los curvos. no, porque sí son caros, Son ¿no? más caros, claro. Pero si lo hubiéramos puesto recto afuera, te hubiera estorbado. Entonces sí, Y sí, tiene sí, la personalidad de la fachada, ¿no? Que es parte de la Exactamente. arquitectura. que un poco de ahí viene el nombre del hotel, que es Rodona, ¿no? Que es redondo en catalán. Claro. ¿Ves? Y también la señalética de no fumar. O sea, todo lo que sí nos metemos a demasiadas cosas a veces, de más. Pero bueno, es parte de que la experiencia sea totalmente diferente. Excelente. Este ya lo vimos, No, Ese baño creo que no. ¿verdad? También tiene 2 lavabos. Y este no tiene tina porque tiene el jacuzzi afuera. Ahí estamos. Ah, claro, el jacuzzi es exterior. Sí, Me gusta que todos los baños van teniendo las mismas configuraciones, ¿verdad? El mismo tipo de regadera, de Exacto, cabina. sí, sí, porque para compras si no se vuelve muy complicado también. Ujú. Tienes que unificar, ¿no? Sí, es lo más eficiente. Proveedores. Y aquí lo que hicimos fue el lobby del hotel. Porque como no hay lobby, entonces aquí el huésped puede tomarse algo, tiene su terraza para trabajar o desayunar. Y aquí faltan unos muebles que va a ser el business center. Para que tengas un espacio de trabajo con su televisión que puedas proyectar. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Estos muros verdes para un poco darle privacidad. Excelente. Y aquí le dieron una bóveda Sí, distinta, cañonada. con tabla roca. Ah, esta es la roca. Es tabla roca y todo esto es una pintura también como Como metálica. ¿verdad? Sí, Está interesante. Órale, te da la apariencia, Sí. ¿no? Como el piso. sí, y de noche hasta brilla un poquito. O sea, sí tiene el efecto. Qué bien. Sí, cuando vengas de noche vas a ver esto Entonces, con un ¿cuál- ambiente muy cachondo, la verdad. Muy buena. Todas estas son áreas comunes. Sí, Tu buen bar. Casi como si se puede rentar para una fiesta, ¿verdad? sí, queremos más para el huésped, la verdad, para darle como ese plus. Este se ve espectacular. Es un gran bosque. es el mar, dice Dani. Sí. El mar verde. Buenísimo. Pues arquitectos, muchísimas felicidades. La verdad que un proyecto redondo. Y ahí todavía otro nivel. Ahí están todas las instalaciones. Ahí tengo calentadores, Ok. que son esos almacenamientos de agua caliente. Tengo mis calentadores de agua y en la losa, en la azotea de lo que es el Business Center, tengo mis paneles Fotovoltaicos. para calentar agua. Ok. Y tengo también el equipo de extracción del restaurante. Ah, ya entendí. Fíjate, las condensadoras están en el mismo punto. Luego vienen los calentadores, Los que calentadores. los ves ahí en horizontal, Ajá. con los PTRs, y luego vienen estos almacenamientos de agua caliente. Ah, ok. Ahí está el motor de recirculación de agua. Entonces esa parte de arriba.
Buenísimo. ¿Y aquí va a tener algún tipo de cubierta? Sí, aquí va a venir un toldo retráctil como ese y unas cortinas también automáticas también para cerrarlo en época de lluvias y darle también sombra. Pues arquitectos, de verdad, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por compartirlos. Ha sido una clase que seguramente se verá en muchas escuelas, ¿verdad? Porque es una cátedra de cómo rescatar un edificio con valor histórico y darle una nueva vida, otros 100 años de vida. Por favor, compártanos cuáles son las redes sociales para poderlos contactar. izbdebueno.mx, esa es nuestra página web y nuestro Instagram. Excelente. Así es. Pues, Gracias, arquitecto. Qué Gracias. bueno que atendiste a nuestro no, nuestro encantado. llamado. Y encantado de seguir conociendo las demás obras, porque ¿cuántas obras han hecho de esta misma? De este tipo, yo creo que hemos hecho unas 30 más o menos. Fácilmente. Fácil. 30 edificios rescatados. Sí, ¿No? La cantidad de conocimiento que tienen. sí. Feliz. Muchísimas gracias, arquitectos. Sí, arquitecto, gracias. Hasta pronto, jóvenes. Sigan las redes sociales de los arquitectos y nos vemos. Nos vemos mañana. Misma hora, mismo canal. Cotaparedis, adelante.